Braulio es un destacado consultor y estratega en comunicación política, con más de 20 años de experiencia y más de 500 proyectos realizados en América Latina como director de la consultora ASPOL, Comunicación más Estrategia Política. Braulio se ha convertido en un referente en la gestión de escándalos políticos, innovando con nuevas metodologías en este campo. Ha sido galardonado con el prestigioso Napolitan Victory Award en 3 ocasiones y la revista Washington Compol lo ha reconocido entre los 100 profesionales políticos más influyentes en 3 oportunidades. Su vasta experiencia y liderazgo en comunicación política lo han llevado a ser un conferencista habitual en eventos internacionales como la Cumbre Mundial de Comunicación Política, donde comparte su visión y estrategia. Braulio también es un formador en temas de comunicación, liderazgo y manejo de crisis, impartiendo clases en diversas universidades de América Latina y entrenando a políticos, líderes corporativos y agentes sociales. Para mí es un gusto poder estar compartiendo con Braulio la noche de hoy a través de la virtualidad. Braulio, bienvenido a este espacio, bienvenido a tu casa, Consultorio Político. Felipe, ¿qué tal? Muy buenas noches para ti, buenas noches para todos, para los politólogos digitales que nos abren este espacio para conversar acerca de lo que ocurre en materia de comunicación política y de lo que viene para la cumbre de Miami, ya próxima a ocurrir dentro de un mes. Así que es un gusto, Felipe. Gracias por la invitación. Gracias a ti, Braulio, por estar compartiendo con nosotros a través de este espacio. Braulio, con tu amplia experiencia en el campo de la comunicación política y una experiencia, pues naturalmente, según tu semblanza, bastante amplia, me gustaría que nos indique por qué la Cumbre Mundial de Comunicación Política es un espacio clave para profesionales y líderes del sector. Bueno, es el gran espacio de la comunicación política. Es decir, es un modelo, es un proyecto de convivencia, de compartir conocimientos, de conocernos entre los consultores, de congregar a la comunidad política independientemente de su ideología, de su situación, de sus circunstancias. Y es un modelo muy probado que tiene pues ya cerca de quizás 15 años que viene probando este éxito. Es decir, ya pasó la prueba de fuego, desde luego, que implica emprender un proyecto y está ahora en un proceso muy consolidado en donde ha dado origen pues, al conocimiento que tiene que ver con la estrategia en la política y a partir de ello pues que ha dado origen a diversos liderazgos políticos y sociales que se han venido desempeñando en diversos países, en ciudades, en proyectos, en partidos, en la academia, evidentemente en la consultoría como tal, en el periodismo, en la creatividad, en la publicidad política, en fin, es decir, la Cumbre de Comunicación Política ha sido un detonante de circunstancias y de conocimientos que favorecen pues el proceso democrático en los diversos países. Yo así lo trataría de resumir en algunas cuantas palabras. Y eso pues es lo que ha hecho que la cumbre se convierta en este espacio que cada vez es más buscado, más demandado por parte de consultores y de políticos, y que ahora es el espacio en donde se comparten pues todas estas ideas, ¿no?, que nos llevan a la elaboración de procesos de campañas y de comunicación política y social, tanto como las campañas mismas son, pero también para gobierno. Entonces, bueno, pues eso es la cumbre, ¿no? Y hay que estar ahí, desde luego. Quien no está allí, pues la verdad es que pierde mucho la posibilidad de conocer cuáles son las tendencias y cuáles son los procesos y las experiencias que se están viviendo pues en el mundo, en América Latina, fundamentalmente, pero también en cualquier otro país que está confrontando procesos electorales, ¿no? Braulio, muchísimas gracias por esa respuesta y realmente es así. Un espacio que congregará más de 300 expositores y pues es un gran espacio, es una gran oportunidad, así que todos los que nos están sintonizando, les invito a que compren su boleto con tiempo para que puedan participar en esta gran cumbre de comunicación política. Braulio, yo quedé sumamente sorprendido con este proyecto de desarrollo de modelo de gestión de escándalo político. Primera vez que escucho sobre el mismo. Había quizás podido escuchar unas que otras cosas sobre los escándalos políticos, pero no un desarrollo de un modelo
como tal, que ha tenido pues una gran relevancia porque este es uno de tus mayores logros en América Latina. Y sabemos que en la próxima cumbre en Miami presentarás el tema en la era del escándalo, el poder de la estrategia. Por favor, ¿podrías explicarnos en qué consiste tu modelo de gestión del escándalo político y cómo lo has aplicado a situaciones reales? Mira, para contestar esa pregunta, creo que antes que nada hay que entender cuál es la importancia que el tema del escándalo tiene en la política el día de hoy. La realidad de las cosas es que a los políticos se les recuerda más por sus escándalos que por sus logros. Esa es una realidad contundente que debemos de entender en la comunicación política, en lo social, en la academia, en la estrategia. No es lo que queremos, desde luego que no. No es lo mejor, no es el mejor escenario que quisiéramos para la política y para el posicionamiento político, pero la realidad es así. El escándalo siempre se hace presente independientemente de cuál sea la tendencia política del líder, de qué partido venga, si es de izquierda, si es de derecha, no importa si, digamos, si es una mujer, si es un hombre, si es viejo, si es joven, no importa si es experto o no es experto, hombre, hay muchas cosas que no importan alrededor de la ocurrencia de un escándalo. No importa incluso si es honesto o es deshonesto. Digo, importa, por supuesto, ¿no? Para tener una mejor política, pero no es eso lo que hace que se evite un escándalo. El escándalo siempre sucede alrededor de todo político, de todo líder que tiene un buen posicionamiento, que gobierna un país, que gobierna una ciudad, que encabeza una campaña electoral. Siempre ocurre el escándalo por diversas circunstancias. Algunas de ellas tienen que ver con lo que él hace en su vida privada, otros tienen que ver con lo que ocurre dentro de la actividad política misma, dentro de su entorno social, de su entorno político, de su grupo cercano, dentro de lo que ocurre en su pasado, de lo que hay en su presente, de lo que viene para su futuro. Hay muchas circunstancias que están alrededor y que generan escándalos, y esos escándalos se convierten en materia noticiosa para los medios tradicionales, evidentemente, pero no solamente, sino que se convierten en materia de conversación para todos, para la sociedad, para los electores, para los políticos, periodistas, en fin, y esa es la materia que circula a través de las redes sociales. Desde luego, en la estrategia y en el gobierno y en la política y en las elecciones siempre hay que procurar, por supuesto, hablar de buenas noticias, y como estrategas es lo que siempre buscamos, que un candidato, que un líder sea reconocido por sus, digamos, por sus mejores momentos, por sus atributos, por sus propuestas, pero la realidad nos empuja finalmente a esa tendencia que existe socialmente de darle al drama un lugar privilegiado en la conversación, ¿no? Yo lo planteo un poco y lo explico en este libro, pues, que presenté en la cumbre anterior y del cual también voy a comentar ahora en esta próxima cumbre, el show del escándalo político, en este libro. Refiero cómo pues, la política se teje a través de storytelling, ¿no? Que lo hemos hablado muchas veces, que es esa narrativa, es esa historia que se cuenta acerca de los personajes, y digamos haciendo una comparación con otros tipos de narrativas, por ejemplo, con el cine o con la literatura. Esas narrativas funcionan cuando hay drama en medio, ¿no? Es decir, nos interesa una película, por ejemplo, cuando tiene un nudo difícil, cuando el personaje está en medio del conflicto, en medio de la tensión, y esa narrativa lo lleva a una serie de momentos y de circunstancias que lo hacen salir adelante o lo hacen fracasar, desde luego, ¿no? Y nosotros evaluamos muchas veces sin darnos cuenta inconscientemente si una narrativa es exitosa o no es exitosa dependiendo de la calidad del drama, ¿no? Si una película no tiene un drama, nos parece que es una película plana. Si un libro no tiene un conflicto, un nudo, nos parece que es bastante aburrido y bastante, pues, digamos, descartable, ¿no? Si una canción no tiene por ahí algún drama en medio, pues podrá tener un buen ton, un buen son, pero pues quizás la parte medular de reconocer como una canción que nos inspire, que nos toque el corazón, que nos haga enojar, nos haga tener algún tipo de emoción de cualquier tipo, pues no la vamos a tener ahí. Y en la política sucede más o menos igual. La política es algo que como ciudadanos estamos escuchando, estamos aprendiendo, entendiendo, que nos cuentan, que compartimos a partir de historias. Y las historias que compartimos la mayor parte de las veces, pues son historias que son dramáticas, ¿no? Entonces, hay una predisposición social al drama, eso es cierto, porque nos exacerba las emociones, ¿no? Las emociones de todo tipo, ¿sí? El enojo, la ira, la venganza,
el amor, por supuesto, el afecto también, por supuesto, el sentimentalismo, pero hay emociones que son más vulnerables, no más susceptibles. Y la política produce emociones dramáticas la mayor parte del tiempo. Esto se entiende de manera muy clara si nos damos cuenta que la política trabaja sobre problemas todo el tiempo. ¿Sí? Los gobiernos existen porque hay que resolver problemas. La política existe porque es el medio, nos dicen las definiciones académicas, para ponernos de acuerdo para atender los asuntos que son importantes para la sociedad. Y esos asuntos que son importantes para la sociedad implica resolver conflictos y resolver problemas. Entonces, el político siempre está, por supuesto, navegando en un entorno de problemas, de conflictos, de situaciones caóticas y críticas que están alrededor del político. Entonces, en este escenario tan fangoso, muchas veces nosotros buscamos ser, a veces, cursis en la comunicación. ¿Sí? Ese es un problema que a veces comento con mis colegas, no a veces, frecuentemente comento con mis colegas consultores, de darnos cuenta que muchas veces la comunicación es excesivamente emocional, en el sentido rosa, ¿no? Quiero decir, que tienen estas emotividades quizás muy a flor de piel y muy y rozan excesivamente esos territorios tan, ¿cómo le llamamos? A veces incluso hasta triviales, ¿no? Sin darnos cuenta que en el fondo, pues la gente está preocupada por otras cosas. En fin, este es un territorio propicio, tramposo, difícil para la política, que hace que los políticos se equivoquen con frecuencia, todo el tiempo, ¿no? Este entorno de polarización del cual ya nos hablaba el consultor anterior, que tiene absoluta razón, pues se vive en muchos países, ¿no? Estamos confrontados por quien votamos, por quien no votamos, por quien queremos, a quien no queremos, y eso pues provoca también una predisposición a condenar aquellas tendencias políticas que no nos gustan y a favorecer a aquellas que sí, pero hay gente que tiene la posición contraria a nosotros y eso pues evidentemente alienta esa polarización, ¿no? Bueno, el escándalo, este es el hábitat del escándalo, Felipe, este es el hábitat. La política, la comunicación, la conversación ciudadana, la generación de opinión pública y, digamos, esto es lo que le da origen al tema, de alguna manera, ¿no? Y también el darme cuenta que no había metodología para esto, ¿no? Porque realmente en la política, en la comunicación y la estrategia política, ciertamente pues se habla mucho de campañas, ciertamente se habla de entrenamiento, ciertamente se habla incluso de manejo de crisis, pero del manejo del escándalo es un tema que estaba por allí como el elefante blanco dentro de la habitación o el elefante rosa, el color que quieras, ¿no? Que nadie quería voltear a ver, que ahí estaba presente, que a todo el mundo le incomoda, que nadie quiere hablar de él, pues porque resulta incómodo hablar y reconocer que en la política hay escándalos, pero hay que trabajar sobre ellos, ¿no? Es una enfermedad de la política, desde luego, ¿no? Y es una enfermedad que nos toca como consultores atender, porque en esa cuestión de que se vivan escándalos, pues hay reputaciones de los políticos que se afectan. Hay proyectos políticos que no salen adelante, hay campañas que no se logran, ¿no? Hay buenos proyectos que pudieran salir adelante, pero por un mal manejo de un escándalo que tiene que ver quizás con otra cosa, ese proyecto viene abajo, ¿no? Y eso lo hemos visto una y otra vez. Por ello, pues este tema que voy a abordar dentro de la cumbre, que tiene que ver precisamente con la estrategia política, y bueno, y que aquí está en este libro, aborda esto, ¿no? Analiza, reflexiona sobre esto, proporciona metodología, proporciona este arquetipo el cual comentábamos, pues, y que implica, pues, entender el escándalo como una estrategia, ¿no? Como un proceso que sucede dentro de la política y que pasa por diversas fases, ¿no? Pasa por diversas fases, diversos momentos, actúan diferentes personajes que tienen roles específicos con funciones muy particulares y en medio de todo ello, pues están las estrategias que la política ejecuta, ¿no? Que la política propone. Y bueno, en este libro de política, pues hablaremos de esto, ¿no? De cuáles son los contextos, cuáles son las estrategias que permiten entender, comprender el problema del escándalo, atenderlo, por supuesto, porque rehuirlo es lo que muchas veces ocurre en la política. Nadie quiere un escándalo, entonces muchas veces el primer instinto es negarlo, ¿no? No es cierto, es una fake news, son mis enemigos, es producto de la polarización, son los medios de comunicación, que son respuestas a veces que se dan de manera muy intuitiva, ¿no? Y muy natural por parte de un político que se ve afectado en medio de un escándalo. Así que la manera en cómo la política reacciona ante estas circunstancias y estos eventos es esencial para la sobrevivencia de la política. No lo duden, todo político va a vivir un escándalo en algún momento y solamente van a sobrevivir aquellos que sepan reaccionar de la manera adecuada.
Gracias, Braulio. Te comentaba que eres la primera persona, el primer estratega que he escuchado hablar sobre el tema del escándalo político. Y naturalmente, pues eso ha sido, disculpen el ruido, eso ha sido debido a que tuve la oportunidad de poder leer tu libro, El Shock del Escándalo Político, el cual presentas y el cual también la oportunidad de comprarlo y de leerlo. Y es preciso mencionar que en tu libro mencionas que ningún político está excluido. Me gustaría saber, no sé qué pasa esta noche, pero nueva vez pido disculpas. ¿Qué estrategias propones para gestionar eficazmente ese día negro cuando una crisis estalla y todo parece desbordarse? Sí, digo, lo primero es agradecerte, Felipe, que hayas leído el libro. Espero que lo hayas disfrutado, por supuesto. Es siempre muy agradable conversar con lectores que han tenido pues, la experiencia de atender lo que uno escribe, ¿no? Que eso siempre es muy grato. Entonces, gracias por eso, Felipe, y por la recomendación de lectura. Bueno, en el libro yo menciono 50 estrategias. Le llamo 50 recursos estratégicos, básicamente, ¿no? Y bueno, sería muy complicado a lo mejor ponerlos todos aquí, que son pues las estrategias incriminatorias, que son aquellas estrategias en donde el político reconoce que, digamos, reconoce alguna otra forma que sí cometió cierta circunstancia de la cual se le acusa, y en función de ello hay una serie de estrategias que se plantean, ¿no? Están las estrategias evasivas, que son aquellas que el político utiliza para negar que pasó esa circunstancia, ¿no? Es decir, puede o no haber pasado. Digamos, aquí yo no estoy defendiendo si el político hizo o no hizo algo, estoy planteando y analizando y reflexionando sobre las estrategias, y por eso las menciono en este sentido, porque evidentemente también hay una apuesta ética en este texto y en estas estrategias, pero bueno, existen las estrategias evasivas, ¿no? Que es en donde el político niega que esto ocurrió, pero no es solamente negarlo, sino que evidentemente cada estrategia que se decía al respecto, pues tiene un cierto nivel de eficiencia o no, porque ocurre muchas veces que el político niega, que es muchas veces la estrategia que más se busca, ¿no? Tú niégalo, ya veremos, tú niégalo, gana tiempo, etcétera, ¿no? Pero bueno, si la realidad se impone y manifiesta y evidencia que el político efectivamente incurrió en alguna transgresión o tiene culpa en algo, pues evidentemente el costo va a ser mayor, ¿no? Que haber reconocido desde un principio ciertas circunstancias. El cómo se reconoce, el cómo se atiende, eso forma parte ya de la estrategia que está allí descrito. Están las estrategias impugnativas, estas estrategias son aquellas en donde pues el político niega la transgresión, pero no solamente la niega, sino que de alguna forma transfiere la responsabilidad de lo que ocurre a alguien más, ¿no? Este tipo de estrategias que también se derivan en diversos niveles, pues pudiesen tener cierto nivel de eficiencia cuando la polarización está presente, ¿no? Y la polarización evidentemente juega un rol en la percepción de la opinión pública, juega un rol cuando estamos hablando de procesos electorales, y evidentemente cuando tenemos ciudadanías que ven a sus políticos como si fuesen mesías, ¿no? Que son uno de los arquetipos que menciono, y que están totalmente negados a entender o a asimilar que su político por el cual votaron, pues finalmente está incurriendo en algún tipo de escándalo. Hoy en día vivimos eso en muchos países, ¿no? En muchos países tenemos esta perspectiva de la política en donde, bueno, pues se idealiza a los políticos, que digo, a ver, desde una parte de la estrategia, pues a quienes están, digamos, soportando este tipo y apoyando este tipo de procesos electorales, pues les viene bien tener una comunidad de estas características, ¿no? A quienes están en la oposición, evidentemente, pues estrategas y consultores y políticos y demás, eso es todo un reto, por supuesto, ¿no? Pero finalmente para la democracia lo mejor es siempre que tengamos ciudadanos que sean críticos, que sean observadores, que no sean, digamos, que no sean serviles al gobierno, sino que tengan esta perspectiva crítica independientemente de por quién hayan votado. Bueno, ese es otro nivel de estrategia. Están las estrategias contestatarias, son aquellas estrategias en las cuales el político decide pelear, ¿no? Decide confrontar. ¿Sí? Entonces, lejos de rehuir, lejos de negar, pues busca un conflicto, busca una confrontación directamente con quien lo está acusando
o con una causa o con una circunstancia, y esto pues lleva al político y lleva el tono del conflicto a otro nivel, a otro ambiente, ¿no? Entonces, bueno, lo que ocurre con este tipo de estrategias es que muchas veces la causa que generó el escándalo queda reducida, si queda escondida en medio de un nuevo conflicto que se van alentando. Este tipo de circunstancias no se habla, ¿no? Tú lo decías bien, Felipe, porque realmente no se cuenta, no se habla mucho de estas circunstancias, pero existen ahí, ¿no? Y creo que quien lo lea se va a llevar una sorpresa interesante al darse cuenta de varios elementos a los cuales el poder recurre y que tienen ciertos efectos en la opinión pública, ¿no? Y están las estrategias manipulativas también, que es, digamos, el quinto nivel de estrategias que yo cito, y estas estrategias, pues evidentemente, pues lo que el político busca es darle un curso diferente a la situación, el conflicto, el escándalo, pues a través de estrategias tal cual de reorientación, por decirlo de dones, tiene que ver con noticias falsas, tiene que ver con la generación de otros tipos de problemas, con la implantación de temas de discusión social, en fin. Es decir, aquí no van recomendaciones, no quiero plantearme en esa posición. Es un libro que analiza de fondo pues las condiciones en las cuales el escándalo ocurre, y evidentemente, bueno, hay escándalos que hay que resolver, por supuesto, ¿no? Hay escándalos que no merecen, digamos, no merecen esa oportunidad de reivindicación, que son aquellos escándalos que tienen que ver, pues, con violencia de género, que tienen que ver con crimen, aquellos escándalos que tienen que ver con delincuencia organizada. Pues esos escándalos, hombre, los políticos que incurren en ese tipo de escándalos, pues a mí me parece que pues no deberían tener la oportunidad de reivindicación. Pero hay otros escándalos que posiblemente sí merecen ser perdonados y reconsiderados, y revisar la manera en cómo ayudamos a que ciertos proyectos políticos salgan adelante, ¿no? A pesar de que es público, hay escándalos que tienen que ver pues con el entorno del equipo, con el entorno de la familia, cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento del proyecto político, que hombre, no deberían de suceder, desde luego que no, pero quizás no deberían de tener la capacidad de destruir a un proyecto político, a un político, ¿no? Porque pues al final del día todos tarde que temprano van a incurrir en esto, ¿no? Dentro del libro, Felipe, bueno, tú ya lo leíste, ya lo sabes, hay 8 niveles de escándalo que se comentan, ¿no? Mira, hay un libro que antecede mi libro. Ese libro se escribió hace 25 años. ¿Sí? Lo escribió John Thompson, catedrático de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido. Pero en medio de ese libro y este otro, no hay nada, ¿no? Esa es la realidad. No hay un texto que analice con esta profundidad el problema del escándalo en el mundo, Felipe. En el mundo. Yo tuve la oportunidad de hablar precisamente con John Thompson hace algunos cuantos meses, en donde hablábamos de su libro y hablamos del mío, y conversábamos precisamente este tema, ¿no? No solamente lo digo yo, pues es una conversación que tiene que ver también con quien creó el antecedente del análisis del escándalo en la política, y que fue un arquetipo y fue un modelo de revisión del escándalo que estuvo vigente 25 años, ¿no? Pero eso fue, como él mismo me lo dijo, previo a la revolución digital. Entonces, evidentemente muchas cosas han cambiado, y este libro pues plantea un enfoque actualizado que considera evidentemente la manera en cómo hoy se teje la opinión pública y cómo hoy se teje la política, evidentemente entendiendo la herencia de John Thompson, pero bueno, planteando de otra manera. ¿Por qué comento esto? Porque John Thompson mencionaba 3 niveles de escándalo, ¿no? Mencionaba los escándalos de corrupción, los escándalos sexuales y los escándalos de poder. Nada más 3 niveles, ¿no? Está bien, existen esos 3 niveles. Yo planteo en este libro 8 niveles. Están los de conducta pública, están los escándalos sexuales y de vida privada, los escándalos financieros y de corrupción, los escándalos de poder, los escándalos sistémicos, los escándalos público-corporativos y los escándalos transversales, ¿no? Y expansivos. Entonces son 8 niveles. Bueno, ya sería a lo mejor muy largo plantearlo en este momento, pero lo vamos a ver en la conferencia. Está en el libro, además, quien lo quiera consultar, pues bueno, ahí podemos conocer el detalle de estas circunstancias en las cuales el poder está. Entonces, como consultores tenemos esa necesidad de conocer esto, ¿no? Estamos obligados a saberlo, ¿sí? Porque nos vamos a enfrentar a estas circunstancias. Nuestros clientes van a vivir estos momentos, ¿sí? Oye, cualquier ser humano los vive, sí, pero no cualquier ser humano es político.
No cualquier ser humano quiere gobernar una sociedad. No cualquier ser humano quiere ser candidato, ¿no? Hay ciertas personas que están buscando el liderazgo político, el liderazgo público, el liderazgo de su comunidad, que se enfrentan a que estas transgresiones tan humanas eventualmente puedan salir a la luz pública y eso, pues, cruzarse, evidentarles o perjudicarles, porque, bueno, un escándalo, no siempre un escándalo genera una consecuencia fatal, ¿no? Depende de la estrategia. Pero bueno, para verlo tendrán que leer el libro, para saberlo cómo. Pero depende de la estrategia, muchas veces estos escándalos funcionan como un disparador de otros éxitos y de otras oportunidades, Felipe. Braulio, mencionaste dos cosas que me llamaron la atención. Y a pesar de que nací en el año 1996, a través de la historia pude conocer y me trasladaste a ese tiempo histórico que se vivió en la República Dominicana, que fue cuando por vez primera aspiró a la presidencia el expresidente doctor Leonel Fernández, joven, y pues el país estaba pasando por ciertas circunstancias ya hace años no muy favorables, y pues viene este joven, se empodera y viene con este liderazgo mesiánico, que lo mencionaste hace un momentito en tu intervención. Y pero esto se repite ahora en el año 2024. Y adivina con quién, con su hijo, que hoy en día es senador de la República Dominicana. O sea, estamos viviendo en unos tiempos donde tú dices que los ciudadanos, nosotros muchas veces como ciudadanos vemos las figuras políticas como mesías y realmente todavía ese liderazgo mesiánico en muchos países del mundo no ha desaparecido. Vuelvo e insto a todos los que nos están sintonizando a que se den la oportunidad de leer tu libro. Y antes de hacerte la siguiente pregunta, quiero hacer este recuento porque la siguiente pregunta es sumamente importante para mí. Todas son importantes, pero esta es sumamente importante para mí. Sé que será importante para la audiencia. Hablamos de los escándalos y para poder profundizar en ciertos escándalos que voy a citar ahora, como es el de el candidato a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, el escándalo que se vivió en Brasil por el actual presidente y expresidente también en su momento, Lula da Silva. Todos esos escándalos hemos visto que Lula da Silva pudo salir airoso, pudo salir victorioso y pudo conquistar nuevamente la presidencia de Brasil. Analizamos si pudiera pasar lo mismo con el candidato a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump. Al parecer, pudiera ser que sí. En tal sentido, Braulio, me gustaría saber, ya que muchos escándalos pueden parecer devastadores, pero algunos líderes logran salir fortalecidos, como los que te mencioné anteriormente. Todavía el caso de Donald Trump está por verse. Entonces, ¿qué factores crees que influyen para que un escándalo afecte negativamente o incluso beneficie la imagen de un político? Bueno, mira, hay una circunstancia clara que tiene que ver con entender cuál es la personalidad del político y el tipo de convivencia que ha establecido con su comunidad. Eso es básico. Es decir, cuando la gente vota por un personaje como Donald Trump, pues sabe que va a votar por un personaje que es complicado en su comportamiento, ¿no? Donald Trump es un personaje que toda la vida ha vivido en el escándalo, ¿no? Que ha vivido en el conflicto, en la misoginia, en el abuso de poder, en el exceso en el lenguaje. Él prácticamente ha pasado por todos los escándalos que te he comentado, por los 8 prácticamente, ¿no? Ha vivido todos esos escándalos sexuales, financieros, de corrupción, de abuso de poder, de comportamiento público, todos los ha vivido. Gracias al escándalo. Sí, evidentemente es un ejemplo un animal político que tiene todo eso, ¿no? Y ha sobrevivido, y es un hombre muy poderoso, ¿no? Y tiene una amplia posibilidad de llegar a ser el presidente de Estados Unidos nuevamente. Lo veremos pronto. ¿Por qué? Porque un hombre que ha vivido en escándalo tras escándalo sigue teniendo ese poder y esa posibilidad. Bueno, pues porque la gente ha votado por él porque es así, ¿no? Justamente porque es así. Entonces, a la gente no le extraña que un personaje como él tenga escándalos, porque esa parte ya la devengó. Sí, esa parte ya está saldada. Es decir, él está siendo congruente con lo que es. Esa es la cuestión. Y la gente ha aprendido a aceptarlo así. Y él ha aprendido a venderse así, en ese espacio. Por lo tanto, el escándalo para Donald Trump no es un problema. Sí, el escándalo es un problema para aquellos políticos que se muestran como portadores de la virtud y del buen comportamiento y de la vida pulcra y sacrosanta sin serlo.
¿sí? Y es decir, cuando ellos venden una serie de valores y la gente vota por esos valores que ese político le vende, y al final del día el político no es como dijo que era, o tiene un comportamiento diferente al que él prometió, ese escándalo es mucho más grave que lo que vive Donald Trump, ¿no? Porque a ese político le va a costar más, mucho más, que aquel político que llega en medio de los escándalos. No es insisto, no es esta una recomendación, porque cada político tiene su propio universo y su propia realidad. Pero el no ser congruente entre el político que se vende y el político que resulta al final del día, eso cuesta mucho más caro, ¿no? Esa es una de las razones fundamentales. Por eso vemos figuras, pues sí, como Donald Trump, como Lula da Silva, pues que han vivido en ese filo del abismo, digo yo, como López Obrador en su momento, ¿no? Que también se le perdonaron muchas cosas, pues porque el tipo fue irreverente desde el principio hasta el final y eso pues no le causó estragos, vivió escándalos, desde luego que sí, pero no le causó estragos desde la perspectiva de la merma de poder o de autoridad, ¿no? Es el caso quizás sea el caso de Milei también, evidentemente que la gente votó por él como una figura así antagónica, ¿no? Fue el caso de Hugo Chávez, ¿no? Por ejemplo, y hombre, podremos citar muchos otros políticos que han vivido en ese espacio, ¿no? Pero bueno, pues aquellos políticos que sorprenden porque tienen un comportamiento diferente al que siempre se vio, pues ellos son los que más la pagan, ¿no? Desde luego. Entonces, bueno, ahí es donde el escándalo tiene un mayor daño, ¿no? Cuando no existe esa congruencia entre el político que se vende en una elección con el que resulta, ¿no? Esa es una de las razones, ¿no? La clave está en el tipo de relación que estableces con tu comunidad de alguna manera y en la manera en cómo te muestras, por supuesto, y cómo te vendes, ¿no? Obviamente hay hombre, sujetos que tienen una personalidad que difícilmente puede ayudarlos a llegar al poder, ¿no? Porque, bueno, pues sí han vivido en el escándalo toda la vida y eso, pues, dificulta. Ahora, lo que nos ha pasado también en la política es que vivimos un momento en el cual el antagonismo es rentable, ¿sí? Hoy ese esquema de polarización y la manera en cómo hoy la gente ve la política, pues hace que los antivalores sean relevantes ahora, ¿no? ¿Cuáles son los antivalores? Bueno, se condena el emprendimiento, se condena la iniciativa, se condena el estudio, se condena la educación superior, se condena, ¿no? Se condena la cultura, se castigan muchas veces en algunos sistemas de gobierno y se marginan o se manipulan. Entonces, este tipo de discurso también que tiende como a humillar al emprendedor, a humillar al que busca salir adelante, a humillar al que le ha ido bien en la vida, a humillar al empleador, a humillar al empresario, a humillar a otros políticos. Es decir, que estos modelos que en el pasado quizás fueron modelos que fueron vistos como virtuosos, pues hoy se condenan, ¿no? A humillar a la libertad de expresión, porque bueno, ya no se le habla libertad, sino se le habla enemigos de la democracia o enemigos del proyecto, ¿no? Ese tipo de modelos de discursivos, pues han hecho que hoy la política tenga una perspectiva diferente. Entonces, bueno, hoy vivimos, también lo menciono, una especie de retroceso democrático, sin duda, y estamos pues perfilando, digamos, ambientes oscurantistas, casi medievales, ¿no? En esa parte, ¿no? En el cual estamos volviendo a un proceso de contemplación de un líder mesiánico que todo lo puede, ¿no? Y todo el poder descansa en él, pues porque lo dice, ¿no? Y porque tiene la capacidad de persuadir a una comunidad con una posición cuasi religiosa. Entonces, bueno, hoy estamos viviendo ese tipo de personalidades. El libro habla de eso también, ¿no? Habla de cómo se construye la visibilidad y habla hay un apartado que se llama el político rockstar, ¿no? Que es este personaje que evidentemente pues busca llegar al poder pues a través de la creación de fanatismos y de la creación de lealtades que no sean cuestionadas y que evidentemente generen un arraigo muy profundo. Yo insisto, dentro de la estrategia política estos son modelos exitosos, desde luego, porque evidentemente te traen beneficios, pero el convertir a la política, digamos, en un ambiente cuasi religioso, que ocurre en México y ocurre en muchos otros lugares, pues conlleva serios riesgos para la democracia, ¿no? Porque eso inhibe evidentemente el espíritu crítico que todo ciudadano necesita. Entonces, bueno, hay riesgos, hay oportunidades, en fin, nos toca como consultores, evidentemente, adoptar una actitud crítica ante esto y, bueno, tratar de hacerlo cada vez mejor.
Braulio, muchísimas gracias. De verdad que ha sido un verdadero placer poder conversar contigo, como te dije anteriormente, en tu espacio, tu casa, este programa consultorio político. Hoy nos has brindado realmente una perspectiva muy valiosa sobre la gestión de escándalos políticos y cómo enfrentar esas crisis que marcan el liderazgo en la actualidad. Antes de despedirnos, nos gustaría que invites a nuestro público a no perderse tu participación en la próxima Cumbre Mundial de Comunicación Política en Miami. Así que si está dentro de tus posibilidades, por favor, realizar lo que es una invitación a ese maravilloso público que nos está sintonizando. Pues por supuesto, a mí me parece que no, digo, a ver, evidentemente si buscan desarrollarse en la política, en la consultoría, en la estrategia, si van a ser candidatos, si son gobernantes, si les interesa el tema, si son periodistas, generadores de contenido político, hay que estar en la Cumbre Mundial de Comunicación Política. Eh, Esto lo que hace en realidad es abrir este espacio en el cual estamos dándonos cuenta cuáles son las tendencias, ¿no? Hoy en día de la comunicación política, en qué territorio se juegan las campañas, en qué territorio se construye el poder. Y hablamos de estas cosas como el día de hoy de este tema. Hay muchos otros temas que se abordan también, que tienen que ver con discurso, que tienen que ver con investigación de opinión pública, que tienen que ver con creatividad, con generación de campañas, que tienen que ver con manejo digital de campañas también, con storytelling, con narrativas, en fin, hay muchos conocimientos que en la cumbre pueden aprender en poco tiempo. Claro, luego eso hay que ponerlo en la práctica, desde luego que sí, pero bueno, es un muy buen momento, un buen principio para ir a conocer consultores, para ir a escuchar de este cúmulo de experiencias que, hombre, nadie las tiene todas juntas en su ciudad, en su municipio, en su país, y acá está la oportunidad realmente de aprovecharlas de manera integral. Así que, pues allá nos vemos, es lo que les puedo decir a todos los que nos están viendo en este momento. Allá nos vemos, allá nos saludamos, allá comentamos, conversamos y allá enriquecemos evidentemente nuestras oportunidades. Y bueno, pues Cumbre Miami en la mira para todos. Braulio, muchísimas gracias. Te agradecemos nueva vez. Te agradecemos mucho, de verdad que sí, por compartir tu tiempo, tu vasta experiencia con nosotros en consultorio político y te deseamos mucho éxito en la Cumbre de Miami. Sé que vas a seguir cosechando muchos frutos. Gracias, Felipe, por la entrevista, muy, muy interesante. Felicidades por ello. Felicidades a Consultorio Político, a Politólogos Digitales por esta iniciativa y evidentemente a la Cumbre Mundial de Comunicación Política, que siempre hace un gran esfuerzo por traer un gran evento, ¿no? Entonces, imperdible. Así que ya nos vemos. Muchas gracias, Felipe. Gracias, Braulio.